buenos días, el tema de hoy es la bendición nos capacita. Vamos al libro de Hechos capítulo 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La bendición nos capacita. Cuando usted y yo somos generosos de lo que el Señor nos ha dado y compartimos a otros, asimismo esa bendición vendrá a nuestras vidas. Hay personas que reciben, pero dice la palabra que aún retienen más de lo que les he dado. Entonces no dan porque les va a hacer falta, porque yo necesito, y uno no sabe el que mañana, uno no sabe qué va a pasar mañana. Es mejor guardar, reservar. Y cuando se dan cuenta de lo que tenía guardado, lo que reservó se le dañó, o de pronto lo dejó llenar de moho y las cosas se le dañaron y no benefició ni a los de la casa ni a otras personas. Encontramos que aquí en la época de los apóstoles, ellos precisamente veían que la bendición estaba en los apóstoles y cómo ellos bendecían a otros. Pero muchas personas vendían inclusive propiedades y todo se las traían a los apóstoles, y los apóstoles las repartían a las personas más necesitadas. Aquí encontramos la palabra que ellos, en ningún momento los apóstoles hablaron que tenían que vender todo lo que ellos tenían para ayudar a otras personas. Fue Dios el que les colocó esto. Pero también cómo la bendición llegó no solo a los apóstoles, sino a todas las personas que dieron. Cuando la bendición nos capacita es cuando realmente el Señor nos bendice a usted de mí. Muchas personas se les escucha decir: Dios me bendijo en esto, Dios me bendijo en lo otro, Dios me bendijo esto, Dios me proveyó, Dios me dio. Pero muy pocas se les escucha decir: yo ayudé a tal persona, Dios me quitó que bendijera también a otra persona. Vi a una persona con necesidad y le ayudé, porque la vi la persona que estaba necesitada y le ayudé y vi la necesidad de ayudarle. Y es cuando encontramos en la palabra que aquí todos daban, pero espontáneamente, no daban, como le decía, obligadamente, no. Pero aún así los apóstoles daban a otras personas que necesitaban y cómo poderlos ayudar. Por eso encontramos que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y en común todas las cosas es unánimes en cómo poder ayudar al otro, no beneficiarme yo, que puedo recibir, yo estoy necesitado y como que yo necesito cada vez más cosas. No, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, según la necesidad que tuviera cada persona. Démonos de cuenta que ellos no le daban todo a una sola persona, según la necesidad que ellos veían que necesitaba esa persona, así mismo le daban a la otra persona dependiendo de la necesidad que tuvieran. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es precisamente la alegría, la sencillez de corazón en poder dar a otras personas y poderlo dar, pero porque nos nace a usted y a mí. Y cuando lo damos, automáticamente el Señor nos bendice a usted y a mí. Esto precisamente sucedió en la iglesia primitiva con los apóstoles, y era que todos los creyentes estaban en un mismo sentir y todos compartían lo que tenían, pero cómo vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero y las propiedades con aquellos que en necesidad, realmente estaban viviendo una necesidad extrema. Y Dios nos da recursos a usted y a mí para que los disfrutemos, pero también que podamos llevarlos a otros para que también ellos puedan disfrutarlo. Y es una diferencia en el mundo que nos rodea, porque vivimos en un mundo en el cual, con el tema que hablamos ayer, codicia. Muchos codician para sí mismos, tienen una cosa, quieren algo más y quieren ganar más y quieren proveer más, y nos damos cuenta que cuanto más tienen, más gastan, porque no invierten precisamente en el reino de Dios, invierten solamente en ellos y creen que porque tienen esto entonces me merezco otra cosa, y van desgastando, pero también van despilfarrando, ya que las bendiciones deben fluir hacia los demás. Nuestras bendiciones, las que nos llegan a nosotros, deben fluir hacia los demás. Encontramos acá en la palabra que repartían sus bienes, pero también encontramos a los apóstoles que ellos no se negaban a ir a orar por las casas. Y cuando usted y yo nos comprometemos, o primeramente nos comprometemos con el Señor, ir a orar por la necesidad de otras personas. Muchas personas ven que de pronto una necesidad física, una necesidad económica, pero ¿cuántos viven con necesidades espirituales, que tienen el dinero pero no saben qué hacer, tienen un matrimonio, pero ese matrimonio es dividido, o sea, un matrimonio en conflictos, tienen hijos, pero los hijos como las drogas, o hijos rebeldes, desobedientes, pero una familia dividida? Y ahí donde usted y yo cumplimos un papel muy importante, el que el Señor nos use para llevar un consejo, una orientación, una dirección, un conocimiento, la palabra, la revelación, el poder guiar y orientar ese cambio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esa bendición nos capacita a usted para poder ir y llevar a otros ese cambio, esa transformación, para poderlos guiar y que puedan entrar en ese cambio. Pero ¿cómo usted y yo podemos bendecir a los demás? ¿Qué es lo que usted está haciendo para bendecir a los demás? Ya que cuando usted y yo bendecimos a los demás, muchas veces satisfacemos una necesidad. Vuelvo y le digo, no solamente económica, no solamente material, una necesidad
necesidad también espiritual, ya sea esa emocional, en esa necesidad emocional que muchos están esperando, pero están buscando que usted y yo también los guiemos a ellos para que puedan encontrar ese vacío, llenarlo con las necesidades que el Señor suple en cuanto a la palabra, en cuanto al propósito, ya que la bendición del Señor no solo es una recompensa a un favor inmerecido como el que el Señor hizo a través de la cruz, sino también una habilidad divina, una habilitación que nos da el Señor y nos capacita para poder ir y ayudar a otros. Él nos capacita, nos equipa con autoridad, pero también nos da los dones, los talentos, y es una provisión espiritual en la cual nos da también sabiduría para saber cómo superar cualquier dificultad y ser generosos en cumplir con el plan que el Señor ha asignado sobre nuestras vidas. ¿Cuál es el plan que usted, el Señor, asignó para su vida? De pronto usted es una persona en la cual le fluye el dinero, es una persona en la cual es económicamente muy bien, le va muy bien en sus finanzas, su economía, guía a otros de pronto para que sean buenos administradores. De pronto el Señor lo usa a usted con sanidades, de pronto usted sabe que el Señor lo usa para sanar a otros enfermos, pero de pronto usted no se lanza a orar por algún enfermo, si usted no le dice en la casa o no le dice a alguien, no lo hace, si no va a otro lugar, y si usted ve la necesidad, no lo hace, si visita a alguna persona en un hospital, pero ve también que otra persona en otro lado, ahí dentro del mismo hospital, está pasando una situación difícil en cuanto a la salud, y no ora por esa persona, cuando tenemos los dones a disposición del Señor, y como que restringimos los dones porque pensamos que no, que ir a la gente, o de pronto me sacan de este lugar. Pero ¿qué dice primeramente el Señor? ¿Qué nos habla el Señor de cómo usted y yo debemos obrar? Si es que realmente estamos orando acorde a lo que el Señor nos dice a usted de mí, y cómo estamos haciendo lo que el Señor nos dio a usted de mí, ya que el Señor ya nos capacitó a usted de mí, y a usted de mí nos corresponde hacerlo como nos manda el Señor. Y si lo hacemos como manda el Señor, bendeciremos al reino de Dios y bendeciremos a los que están dispuestos para entrar también al reino de Dios. Y ahí donde encontramos en la palabra que nos dice el Señor en Lucas 18, 29 al 30. En Lucas 18, 29 al 30 dice: y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Precisamente es cuando muchas veces sacamos la excusa: es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi familia, no, la verdad no puedo ir a orar porque es que mi esposa me necesita, no puedo ir a ayudarles porque es que mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis padres. Mire que el Señor Jesús se despojó de todos para poder hacer el servicio del Señor, de papá, de madres, de sus padres, de sus hermanos, de todos se despojó para ir a hacer el reino de Dios. Por eso que lo hice con total autoridad, y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado a casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. O sea, fuera de eso, que si usted y yo hacemos más por los demás, recibiremos no solamente en esta tierra, sino en la vida eterna. Recibiremos lo que el Señor nos ha dado a usted de mí, esa bendición, la cual nos capacita para poder ayudar a otros en una situación que estén pasando o estén viviendo. ¿Será que usted es de las personas que va y ora por otra persona, o usted es una persona con necesidad y usted le ayuda a esa persona? Y si usted y yo tenemos la autoridad y el respaldo del Señor, ¿para qué lo usamos? ¿Será que lo usamos solamente en la iglesia? Y cuando no estamos en la iglesia y vemos necesidad a otros y podemos ayudarlo, ¿será que lo hacemos? Dice en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor ya nos bendijo a usted de mí en los lugares celestiales. En los lugares celestiales ya nos bendijo con toda bendición. Y esa llenura nos da el valor, pero también nos da la fortaleza para avanzar, incluso ante situaciones, circunstancias que muchas veces nos parecen imposibles. Lo que le decía yo, de pronto usted ve a una persona que está enferma, está pasando una necesidad, y de pronto se le apena porque va con su esposa o con su esposo, con sus hijos, o de pronto porque lo ven las personas de la calle, o de pronto en su trabajo, de pronto que el Señor le quiere llevar a hablar, a usarlo con otra persona, y usted como que se retiene cuando el Señor ya le ha dado la bendición y ya está capacitado para hacerlo. Y esa bendición el Señor nos capacita a usted de mí, siempre y cuando nos dispongamos a que el Señor nos use. ¿Cuántas personas el Señor ha equipado pero no se disponen a ser usados por el Señor? Y es donde el Señor quiere que usted y yo vayamos y lo hagamos en lo que el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos. Y si nos disponemos, el Espíritu Santo, la verdad, dice, está dispuesto, dice, pero la carne no está dispuesta. ¿Pero por qué no está dispuesta? Precisamente porque muchas veces el que dirán, o que piensan los demás, o de pronto los del entorno, o de pronto otras personas que dirán, y de pronto el Señor sí me quiere usar, pero me da temor o miedo o pena lo que digan los demás. Por eso, como dice inclusive en Lucas 6:38, dad y se os dará.
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Cómo nos medirán a nosotros si realmente nosotros muchas veces no lo hacemos hacia los demás? Nos ven que hemos sido bendecidos en determinadas áreas y las otras personas esperan que ellos sean bendecidos, pero no hacemos nada para que ellos también puedan ser bendecidos. Volveré, digo, no tanto lo material, no tanto lo económico, en otras áreas, en lo espiritual. De pronto alguien esté pasando una circunstancia difícil económicamente, pero si usted y yo oramos por esa persona, para que Dios abra las ventanas de los cielos, para que Dios le provea en su abundancia, pero también que sea una persona generosa con el Señor viene y abre las ventanas y bendice a esa persona. Por eso el tema de hoy, la bendición nos capacita, y el Señor nos ha bendecido a usted. Dice la palabra que nos bendijo ya en las regiones celestes, ya fuimos bendecidos, y como ya fuimos bendecidos, debemos impartir